Hoy vamos a echarle un vistazo a un documento muy interesante del Ministerio Noguera titulado Advertencias sobre el Islam. Lo que haremos será desgranar su perspectiva, ver paso a paso cómo construyen su argumento, desde los fundamentos de la fe que presentan hasta una conclusión profética que, la verdad, no deja indiferente. Para que nos hagamos una idea de la escala, el documento arranca con una cifra que, busca impactar, 2.000 millones. Ese es, según esta fuente, el número de seguidores que tiene el Islam en todo el mundo, una cifra enorme. Y este mapa nos ayuda a poner esa cifra en perspectiva, a visualizarla. La fuente subraya que los musulmanes son mayoría en más de 50 países, o sea que estamos hablando de un tema de una relevancia global tremenda, y es el punto de partida de su análisis. Muy bien, para poder seguir el hilo de esa advertencia que propone el documento, primero hay que entender los cimientos. Vamos a repasar los conceptos básicos de la fe islámica tal y como los presenta esta fuente. El documento empieza por la propia palabra, Islam, que viene de un verbo árabe, aslama, que significa algo así como someterse o rendirse. Y a partir de ahí, la fuente da su definición teológica, la sumisión a Dios mediante el monoteísmo, la obediencia y, muy importante, el abandono de la idolatría. La figura central, como nos cuenta el texto, es el profeta Mahoma. Y aquel documento hace un matiz importante. Desde la perspectiva islámica, su misión no era crear una religión nueva, sino más bien restaurar la fe monoteísta original, la de profetas anteriores como Abraham, Moisés o el propio Jesús. Después, claro, está el libro sagrado, el Corán. Su nombre significa la recitación, y no es casualidad. El documento explica que, para los musulmanes, este libro es la palabra literal de Dios, revelada a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Y la práctica de esa fe, según nos resume el texto, se sostiene sobre los 5 pilares. No son solo rituales, sino, son la estructura que da forma a la vida de un musulmán, desde la declaración de fe y las oraciones diarias, hasta la caridad, el ayuno en Ramadán y la peregrinación a la Meca. Pasamos a un concepto que a menudo se malinterpreta, la yihad. El documento es muy claro al distinguir dos tipos. Por un lado, la yihad mayor, que es una lucha interior, personal, contra el ego y las imperfecciones. Y por otro, la yihad menor, que describe como la defensa del Islam ante un ataque externo. Vale, una vez sentadas estas bases teológicas, el documento cambia de tercio y nos lleva de viaje por la historia. Se centra en la expansión del Islam, que fue, la verdad, increíblemente rápida tras la muerte de Mahoma. Esta línea de tiempo nos lo resume muy bien. No fue una única conquista, sino varias fases, varias oleadas de expansión bajo diferentes califatos e imperios. Vemos cómo el centro de poder va pasando del califato ortodoxo al omeya, luego al abasí y finalmente, siglos más tarde, al todopoderoso imperio otomano. Este mapa es impresionante. Se centra en esa primera gran oleada y es que, si lo piensas, en poco más de un siglo, un movimiento que nace en Arabia, se extiende por todo Oriente Medio, conquista el norte de África y llega hasta la península ibérica, a las puertas de Europa. Y aquí vemos la expansión que vino después, bajo el Imperio Otomano. Se convirtió en una de las grandes potencias mundiales durante siglos y fue un punto de encuentro y a veces de choque entre Oriente y Occidente. Después de este repaso histórico, el documento vuelve a la teología, para explorar algo fundamental, la conexión del Islam con el judaísmo y el cristianismo. Señala que las tres son religiones abrahámicas. Vamos a ver exactamente por qué. Este esquema lo deja clarísimo. Es la clave para entender esa herencia compartida. Según esta tradición, la línea de Isaac lleva hasta Jesús y la de Ismael, el otro hijo de Abraham, lleva hasta Mahoma. De ahí viene todo. Pero claro, tener una raíz común no significa que los caminos sean los mismos. El documento se centra justo ahí, en las divergencias, y destaca algunas diferencias teológicas que considera cruciales. Por ejemplo, en el Islam Jesús, al que llaman Isa, es un profeta importantísimo, pero no es el Salvador. O que fue Ismael y no Isaac, el hijo que Abraham estuvo a punto de sacrificar. Y este es un punto central. Según el texto, la perspectiva islámica sostiene que las escrituras originales, tanto del judaísmo como del cristianismo, se fueron corrompiendo con el paso del tiempo. Por eso, el Corán se presenta como la revelación definitiva, la final, y la que no ha sido alterada. Y con todo esto ya explicado, llegamos al meollo de la cuestión, al núcleo de la advertencia que da nombre al documento. Ahora entramos en la parte final, que es una interpretación profética muy específica de la Biblia. La pregunta que la fuente pone sobre la mesa es así de directa. ¿Aparece el Islam en la profecía bíblica? Todo lo que hemos visto antes, la historia, la teología, ha sido para construir el camino hasta la respuesta que este documento propone. Y la base de todo su argumento es un versículo archiconocido del libro de Apocalipsis, el del 666. Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y aquí está la clave de su interpretación, que es muy visual. El documento argumenta que las letras griegas originales del manuscrito, chi, sigma, no deberían leerse como un número, sino como símbolos. Sugiere que la chi parecen dos espadas cruzadas, un símbolo que asocian al Islam, y que la shi se parece a la palabra Alá escrita en árabe. Por tanto, la conclusión, el gran titular de esta advertencia, es que ese famoso versículo no se refiere a un número, es un código visual. Un código que, en su interpretación, identifica el poder de los últimos días no con una persona, sino con un imperio, un califato islámico que resurgiría. Y el documento nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Estamos ante la decodificación de un código antiguo que ha estado oculto a plena vista? ¿O más bien ante una interpretación moderna, una relectura de textos sagrados? Una cuestión que desde luego da mucho que pensar.